¿Sabías que Guillermo Miller se salvará pese a no haber guardado el sábado? Bienvenido al repaso de la lección número 2, titulada El mensaje del santuario. Todo esto basado en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 15. ¿Quién te habla? Tu amigo Alex Hernández. Y decirte que estamos felices de poder compartir contigo el repaso de la lección. Y para ti que recién nos estás viendo por primera vez, te invito a que te puedas suscribir y de esa manera recibir, como siempre, semana a semana los repasos de la lección y otros temas más de la Biblia que a veces desarrollamos. Y a ti, querido amigo, que nos estás viendo desde Colombia, desde Argentina, desde México, desde Chile, desde España, desde Estados Unidos, agradecerte porque siempre nos estás acompañando y también porque sueles compartir siempre con tus amigos. Entonces, un inmenso abrazo para ti. Te mandamos desde acá, desde Perú, desde la Universidad Peruana Unión, que de paso el lugar donde estoy grabando pertenece al set de la Facultad de Teología. Y si tú quisieras, yo qué sé, venir a estudiar aquí en Perú, a la Universidad Peruana Unión, las puertas de esta casa de estudios están abiertas para ti. Siguiendo el patrón. ¿Sabías que para Guillermo Miller había la posibilidad de 7 santuarios según la Biblia? Pues sí, para Guillermo Miller en su mente y en sus estudios había descubierto la posibilidad de que Jesús podría ser el santuario, de que Judá también, el cielo, el templo de Jerusalén, el lugar santísimo del templo de Jerusalén, solamente esa partecita podría ser el santuario que menciona la Biblia, la tierra y por último los santos. A todas estas 7 opciones, Guillermo Miller optó por la tierra. Y es por ello que en 1844, o para esta fecha, Guillermo Miller, en base a sus estudios, pensaba pues de que Jesús vendría y purificaría la tierra. Algo que fue triste para ellos y para su generación porque era una mala interpretación de lo que la Biblia decía. Y a esto, frente a la pregunta que hice al inicio de que Guillermo Miller se salvaría o se salvará pese a no haber creído en sábado, pues así es. En 1849 Guillermo Miller murió. Él nunca aceptó la creencia del santuario ni del sábado, pero en el libro de Elena de Primeros Escritos, página 285, ya menciona de que Guillermo Miller se salvará. Y es que Dios siempre va a juzgar nuestros casos en función al conocimiento que tengamos. Ahora tú dirás, entonces, si yo no quiero aprender más, yo no quiero hacer más nada del sábado ni del santuario o de otras cosas que a lo mejor a mí me perturban o simplemente me es complicado aceptarlas, al cerrarme a ello, Dios me va a juzgar solamente con lo que yo sé, pues déjame decirte que no. Porque Guillermo Miller era una persona que estudiaba, solo que hasta este punto no se había hablado mucho acerca del santuario y del sábado. Eran cosas que recién estaban aflorando. Lo que acá más interesaba, al menos para ellos, era acerca de la segunda venida de Jesús, de las profecías de los 2300 tardes y mañanas. Y era un inicio, entonces ellos serán juzgados en función a eso. Pero nosotros ya tenemos todo esto develado, así que es mejor que nos preparemos. Dicho esto, ¿qué nos enseña Hebreos capítulo 9? Porque recuerda, el santuario o esta lección está en función a Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 15. Y en sí, en función a Hebreos, porque Hebreos habla bastante del santuario, de Jesús como el ministro, el sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 9, pues nos habla o te traigo acá 5 puntos claves de lo que habla esta sección de la Biblia. Primero es que revela que hay 2 santuarios tanto en la tierra como en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 1 y 2 y el versículo 11 menciona de esto, de que hay un santuario aquí en la tierra, es el santuario que levantaron con la ayuda de Moisés en el desierto del Sinaí, y hay un santuario en el cielo. Uno. Dos, de que hay un arquitecto. Mira, el santuario terrenal no fue idea de Moisés, no fue idea de ningún judío, fue una idea de Dios, fue Dios quien le dio los planos a Moisés para que lo construyan aquí en la tierra. Otro punto, el ministro verdadero. Cuando hablamos del ministro verdadero, hablamos del sumo sacerdote.
Verás, en el capítulo 5 y capítulo 8 de Hebreos muestra el ministerio del sumo sacerdote en el santuario celestial. Esta parte es muy importante entender porque nos hace ver a Jesús como sumo sacerdote, quien está intercediendo por nosotros, quien es más, se ofrece como un cordero y que su sacrificio es suficiente para nuestra salvación. El otro punto es que el santuario que hay aquí en la tierra, o que se hizo aquí en la tierra, es una copia. En parte no lo mencioné, pero igual traemos a colación, porque el santuario terrenal pues es una copia de lo que hay en el cielo. Y en el terrenal hay dos tipos de servicio. Recuerda, el servicio diario y el servicio anual. Esto según los versículos 6 y 7 de Hebreos 9. Y por último, la expiación colectiva. Y es aquí donde el sumo sacerdote hacía expiación una vez por año por toda la nación, eso aquí en la tierra. Y cuando hablamos de lo que Jesús hizo en el cielo, pues estamos hablando de algo colectivo, de algo generalizado para todas las personas que han existido aquí en la tierra. Solo que, obviamente, no todos van a disfrutar de esta expiación que ha hecho Dios o Jesús en el cielo. Y claro, esto está en función al versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos. Quiero mencionarte algo. Las personas que quedaron post Gran Chasco, a medida que avanzaba el tiempo, ellos iban descubriendo, ellos iban obteniendo esa información que ahora te estoy compartiendo acerca del santuario, acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Y entonces ellos iban centrando su fe en Jesús. ¿Te acuerdas de la lección pasada sobre las 10 vírgenes? Aquellas que no acumularon suficiente aceite y aquellas que sí, pues hubo unas cuantas personas, no muchas obviamente, que siguieron estudiando la Biblia, siguieron dejándose impresionar por Jesús, por el Espíritu Santo, y entonces encontraron esas verdades que les alentaron al punto de que su fe nunca murió. Dicho esto, vamos a pasar a la parte 2, la purificación del santuario. Pregunta, ¿necesita el santuario celestial ser purificado? A esta pregunta, antes de responderla, primero indicarte y decirte que en la lección número 8 del trimestre pasado, que al final va a aparecer aquí en la pantalla, tú puedes entrar, ver y saber cómo eran los compartimentos en el santuario terrenal. En el santuario terrenal se hacía pues dos ofrendas de expiación, algo que ya mencioné en la sección anterior, pero también el pecador llevaba su ofrenda al santuario, llevaba su ofrenda en el altar y ahí era donde pues ponía su animalito, ponía las manos sobre su cabeza, oraba a Dios y transfería sus pecados a este animal, el cual era matado, y esta sangre, uno, era untada en los cuernos que tenía el altar, porque el altar tenía 4 cuernos, y a su vez el sacerdote rociaba sobre la cortina que estaba en el lugar santo. Esto es lo que se hacía todos los días. Imagínate cuánta sangre se acumulaba, y la sangre no es que tenga un olor agradable, era un olor que a lo que pasaba el tiempo pues se hacía más feo. Y es ahí donde una vez al año se purificaba todo el templo y esto incluía que todo sea lavado, según Levíticos capítulo 16. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque volviendo a la pregunta si es que el santuario celestial, o sea, el que está en el cielo, necesita ser restaurado, ser purificado, ¿era necesario? Desde luego que sí, porque pregunta, ¿dónde se inició el mal? ¿Dónde se inició el pecado? ¿Dónde fue la primera guerra? En el cielo, exacto. Satanás con Jesús. O Satanás se rebeló en el cielo y entonces fue arrojado de allá. Otro es que en el cielo o en el santuario donde está Dios, donde está Jesús, es allí donde pues ven todo lo que se está haciendo acá. Y de alguna otra manera el santuario celestial ha sido manchado. Y es por eso la importancia de que Jesús esté allá o haya hecho ese sacrificio también para que todo el lugar sea purificado. Ahora, volviendo al santuario terrenal, en la expiación que se hacía una vez al año, se mostraban o se llevaban dos machos cabríos. Uno era sacrificado, mientras que otro era soltado en el desierto. A este que lo soltaba en el desierto se le depositaba todos los pecados, de una manera simbólica, claro está. Y una vez dejado ahí, pues moría, o al menos algo le pasaba que ya el pueblo no lo volvía a ver más a este animal. Y esto todo tenía un símbolo. Es más, todo lo que se hacía en el santuario tiene una enseñanza y una buena enseñanza. En este caso, por ejemplo, el primer cordero que se sacrificaba, que simbolizaba a Jesús,
quien nos traería el perdón por nuestros pecados, es algo que nosotros entendemos. Pero el siguiente macho cabrío que se olvidaba en el desierto simbolizaba al hecho de que Dios, y escucha bien esto, Dios olvida nuestros pecados cuando nosotros pedimos perdón. Los olvida, los deja ahí en el olvido, nunca más vuelven. Y todo esto se hacía en el tiempo de los judíos con la finalidad de que no solamente pues digan ser judíos y ya, sean religiosos y ya, sino que entiendan el propósito del evangelio, el propósito de lo que Jesús quería para con su pueblo, para con todo el mundo en sí. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la parte 3, el evangelio palpable. Una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es algo que nosotros lo decimos siempre y es muy cotidiano y es algo cierto. Porque una cosa es que yo te cuente y otra cosa es que tú lo veas. Y para los levitas, para los israelitas, ellos podían ver todo lo que se hacía en el santuario. Y todo esto simbolizaba a lo que Jesús hacía por ellos, haría por ellos y por nosotros también, claro está. Y dentro del santuario tenía compartimentos, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo había ciertos objetos y en el lugar santísimo también. Por ejemplo, en el lugar santísimo estaba el arca. En el lugar santo estaba el altar del incienso, el pan de la mesa de los panes de la preposición, estaba el candelabro. Entonces, todo esto simbolizaba algo. Y hay acá un detalle que quisiera mencionarte. El altar del incienso, esto simboliza a las oraciones que elevan sus santos, como menciona Salmos capítulo 141, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Era curioso porque esto estaba al lado del lugar santísimo. ¿Y sabes por qué? ¿O sabes qué es lo que esto nos quiere enseñar a nosotros? Es de que Dios, o cada vez que nosotros oramos, nos acercamos a la presencia de Dios. Si bien es cierto, Dios está aquí, Dios está ahí a tu lado, pero cada vez que tú oras, es como que con tus ojos de la fe se abrieran y puedes ver ahí a Jesús. Estás ahí en su presencia. O es como que Él te transporta al santuario celestial y estás ahí en su presencia. Qué interesante esta imagen, cómo es que nos enseña, cómo es que la Biblia nos enseña de maneras tan peculiares y tan hermosas y tan bonitas y tan concretas que no hay excusa para decir que pues no tenemos un Dios de amor, no tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es estudiar, es desear aprender más de lo que la Biblia nos habla. Y decirte que el santuario ejemplifica la conjunción perfecta de la justicia y misericordia de Dios. Justicia, porque es aquí donde Jesús se convierte en nuestro juez y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y en última instancia, por qué nos salvaremos y por qué no. Pero también de su misericordia, porque es ahí mismo donde se muestra un Jesús que murió por ti y por mí. Ahora, habiendo mencionado esto, a modo de conclusión, en la lección podemos notar 3 ideas claras. Primero, es referente al gran chasco. Daniel capítulo 7 versículo 13 dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venían uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pues note este texto. Esto está en función a los 2300 tardes y mañanas. En este texto dice que el Hijo del Hombre no venía a la tierra, sino venía ante el anciano de días. O sea, Jesús estaría pasando al lugar santísimo a purificar el santuario. Y ese detalle, al parecer, Guillermo Miller y compañía no se dieron cuenta, lo cual les llevó al gran chasco. Eso es lo primero. Lo segundo, que el mensaje del santuario gira en torno a las imágenes que aquí se muestran y que nos apoyan a ver a un Jesús, no digo desesperado, pero a un Jesús que nos ama, que nos quiere y que quiere salvarnos. Y por último, estudiar la Biblia es como buscar un tesoro. Y debemos seguir el patrón. Y el patrón principal aquí es Jesús. La Biblia gira en torno a Jesús y a lo que Él ha hecho por nosotros y hará por nosotros. Sabiendo esto, nosotros podemos descifrar muchas enseñanzas más para nuestra vida, entendiendo el verdadero comunicado, el verdadero mensaje del Evangelio, que es Jesús. Nosotros podemos, como jóvenes, tener una vida buena, una vida digna, una vida que agrade al Señor, una vida que predique de Dios más que con palabras, con acciones, porque una imagen vale más que 1000 palabras, una acción desde luego que también.
Apreciado joven, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Desearte un feliz sábado y si tienes preguntas, dudas, no olvides dejar tus comentarios y si tienes saludos también para poder hacer llegar ahí a tu iglesia, a tus amigos y de esa manera como jóvenes siempre seguir adelante y firmes en la fe. Que tengas un feliz sábado. Bendiciones.